Grace era un desastre andante. Su mochila colgaba precariamente y forcejeaba con un portafolio obstinado y enorme. Su taza de café en equilibrio sobre ella eligió ese preciso instante para tambalearse. Al intentar reacomodarse tropezó y cayó hacia adelante. El portafolio se estrelló contra la pared esparciendo bocetos y el café salpicó el suelo y sus jeans. Grace se quedó allí paralizada en medio del derrame instantáneamente avergonzada. ¿Estás bien?, preguntó una voz tranquila. Grace cerró los ojos con fuerza. Por supuesto, respondió Isabella Drew, que se encontraba a unos pasos de distancia observando el desastre con una eficiencia serena. Perfecto, Izzy. Simplemente perfecto, murmuró Grace con la voz tensa por la vergüenza. Solo estoy teniendo un momento de debilidad por la gravedad. Izzy no dijo nada, simplemente se arrodilló y sacó un paquete de pañuelos de su bolso. Toma, dijo entregándoselos. Su voz era firme y se movió con una gracia eficiente recogiendo los bocetos esparcidos y devolviéndoselos a Grace. Gracias, murmuró Grace secándose los vaqueros. Tomó los papeles rozándose los dedos con los suyos. Siempre apareces cuando estoy haciendo el ridículo, ¿verdad? Los labios de Izzy se curvaron levemente. Supongo que fue pura casualidad. Se enderezó, asintió con un rápido y cortés gesto antes de darse la vuelta y seguir por el pasillo. Grace la vio marcharse con una extraña mezcla de vergüenza y una curiosa calidez que le invadía el pecho. Era algo pequeño, un simple gesto de ayuda, pero viniendo de Izzy se sentía significativo. Ni sermón ni comentario seco sobre la torpeza de Grace, solo una ayuda silenciosa e inesperada. Aquello reforzó la creciente convicción de Grace. Izzy podía ser reservada y podía ser su profesora, pero bajo esa compostura había una bondad silenciosa que poco a poco, con cuidado, empezaba a vislumbrar. El portal de calificaciones de la universidad le parecía un arma cargada. Grace se quedó mirando la pantalla con un presentimiento familiar que le oprimía el estómago. Todo el semestre la clase a la que había asistido la noche en vela para el proyecto final, el silencioso desafío en los ojos de Isabella. Todo se reducía a esto. Respiró hondo y pulsó el enlace. Sus ojos recorrieron la página pasando por alto otros cursos hasta detenerse en el que importaba. Tipografía, nota final B.I. Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro de Grace, amplia y sincera. Lo había conseguido. De verdad lo había conseguido. El recuerdo del reto de Isabella resonó en su mente. Cuando sacas un B y o más, un trato es un trato. Cogió el móvil con los dedos, ya escribiendo un mensaje. Grace, parece que cierta alumna ha cumplido su parte del trato. Te toca, profesora. La respuesta llegó antes de lo esperado. Isabella, ya lo vi. Supongo que es un error del sistema y estoy abriendo un ticket. Grace. Venga ya. Me lo he currado. Isabella, lo sé. Estoy orgullosa de ti, Grace. Tu proyecto final fue realmente impresionante. Sin embargo, el interletraje sigue siendo un desastre. Grace, ¿por qué no vienes a revisarlo en persona esta noche? En mi casa. A las 7 de la tarde. Podemos decir que es una cita. Isabella. Allí estaré. Grace levantó la vista del teléfono sintiendo una energía triunfal y vertiginosa. Encontró a Delilah en la sala mirándola con recelo. ¿Qué te pasa con esa sonrisa tonta?, preguntó Delilah. ¿Por fin aprendiste a lavar tu ropa? Mejor, anunció Grace. Isabella viene esta noche a una cita. Así que con todo respeto necesito que desaparezcas. A Delilah se le cayó la mandíbula antes de esbozar una amplia sonrisa. Me estás echando por la profesora tan seria. Ya era hora. No es una persona seria, murmuró Grace, aunque no pudo reprimir su propia sonrisa. Y por favor, necesito que esto sea perfecto. Lo entiendo. Ya entiendo, dijo Delilah agarrando las llaves. Que te diviertas. Protégete. Lárgate, le gritó Grace riendo. Con el apartamento para ella sola, Grace se puso manos a la obra. Cocinó, limpió e incluso compró un ramo de flores que parecía un detalle considerado pero a la vez exagerado. A las 7 de la tarde el lugar estaba impecable. La comida estaba lista y Grace estaba hecha un manojo de nervios. Cuando por fin sonó el timbre, se alisó la camisa por 10ª vez y abrió la puerta. Isabella estaba allí con un suéter suave sobre los hombros, luciendo relajada y hermosa, y sostenía una pila de libros de texto que parecían pesados. Grace parpadeó mirando los libros. ¿Estás bromeando, verdad?
La expresión de Isabella era completamente inexpresiva. Dijiste que necesitabas ayuda. Me tomo mis deberes como profesora muy en serio. Grace la miró fijamente un instante observando cómo una lenta sonrisa finalmente se dibujaba en la compostura de Isabella, sus ojos verdes brillando con diversión. Eres una molestia, dijo Grace negando con la cabeza mientras se hacía a un lado para dejarla entrar. Pasa y se pasta. Isabella rió una risa suave y cálida que llenó el silencioso apartamento. Suena mucho mejor. Los platos quedaron retirados. Las copas de vino estaban medio vacías y una suave melodía ambiental emanaba de los altavoces en la sala de Grace. La noche se había sumido en una agradable tranquilidad, un marcado contraste con la energía nerviosa que había palpitado bajo la piel de Grace apenas unas horas antes. Isabella se sentó en un rincón del sofá con una naturalidad asombrosa mientras Grace regresaba de la cocina y se acomodaba en el otro extremo. El silencio que se instaló entre ellas no era incómodo. Era denso, cargado de significados no expresados. Grace se encontró observando a Isabella, fijándose en cómo la tenue luz suavizaba las líneas de su rostro. Isabella giró ligeramente la cabeza con una pequeña sonrisa cómplice en los labios. «¿Me estás mirando otra vez?» Las palabras eran un suave eco de su primer encuentro en la biblioteca. Pero esta vez no había desafío en ellas, solo una silenciosa diversión. Sí, admitió Grace en voz baja. No puedo evitarlo. Se inclinó ligeramente hacia adelante con una expresión sincera y abierta que hizo que la sonrisa de Isabella se tornara vulnerable. Son tus ojos, confesó Grace en un susurro. Fueron lo primero que noté de ti en la biblioteca. La verdadera razón por la que no pude simplemente irme. Me sentí atraída por ellos. Isabella contuvo el aliento y su expresión se suavizó por completo. No son solo verdes, continuó Grace con una voz llena de silenciosa admiración. Son como toda una historia de colores. Tienen un verde esmeralda brillante y cristalino, pero también destellos dorados alrededor del centro. Y cuando la luz incide sobre ellos de la manera correcta, juro que contienen todos los tonos de un bosque después de la lluvia. Nunca he visto nada igual. Soltó una risita entrecortada. Intenté ser ingeniosa ese día, pero sinceramente solo quería otra excusa para mirarlos de cerca. La habitación quedó en silencio durante un largo rato, la música era un zumbido lejano. Isabella finalmente exhaló lentamente, sus ojos brillando con una emoción que Grace jamás había visto en ellos. Bueno, murmuró Isabella con la voz cargada de sentimiento. Creo que nadie los ha visto realmente antes. Se inclinó hacia ella llevando su mano a la mejilla de Grace, acariciándola suavemente con el pulgar. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Gracias, susurró por el minucioso análisis de la teoría del color. Su mirada se posó en los labios de Grace con un brillo travieso en los ojos. Aunque en aras de la imparcialidad académica siento que debería realizar mi propio estudio sobre este tono específico de rosa. Y con eso acortó la distancia entre ellas. El beso fue lento, profundo y rebosante de todas las palabras que no habían sabido expresar. Fue un agradecimiento, una aceptación y una promesa, todo a la vez. El beso se intensificó, los labios se separaron con un calor húmedo y urgente mientras las lenguas se enredaban y danzaban trazando secretos y deseos demasiado intensos para ser expresados con palabras. La mano de Isabella se aferró al cabello de Grace atrayéndola hacia sí hasta que cada centímetro de sus cuerpos se presionó contra el suyo, la piel húmeda por el calor compartido. Un suave gemido, apenas un susurro, escapó de los labios de Grace, pero un escalofrío recorrió la columna vertebral de Isabella. Ese leve sonido rompió la última barrera y la boca de Isabella se estrelló contra la de Grace con una pasión feroz y voraz, los dientes rozándose ligeramente antes de que su lengua se adentrara para reclamar cada aliento, tembloroso y entrecortado. Las manos de Grace vagaban. Desesperadamente se abalanzó sobre la espalda de Isabella, atrayéndola aún más cerca, sus cuerpos enredados en un torbellino de calor y deseo ardiente, cada beso encendiendo un incendio forestal que se propagaba rápido e imparable. El mundo se había reducido a ese único punto de contacto frenético. Un hermoso y caótico infierno en el sofá de Grace. Clic, traqueteo, sacudida. El sonido de la puerta principal fue como un disparo en la habitación silenciosa. Se separaron como si las hubieran arrojado. Un enredo de extremidades y pánico desorbitado. El corazón de Grace latía con fuerza contra sus costillas. Isabella se incorporó de golpe con las mejillas rojas, intentando frenéticamente arreglarse la ropa y alisarse el cabello. Se miraron fijamente durante un segundo fugaz, un silencioso y compartido mierda. Cruzó el silencio entre ellas.
La puerta se abrió de golpe y Delila entró furiosa en medio de su perorata. Voy a suspender esta estúpida presentación final. Juro que dejé el cargador y los portátiles al 1%. Tengo que hablar de... Se detuvo en seco abriendo mucho los ojos al comprender la escena. Grace e Isabella sentadas rígidas en extremos opuestos del sofá despeinadas y respirando con dificultad parecían haber corrido una maratón. Oh, dijo con un tono burlón. ¿Interrumpo algo? Grace abrió la boca pero no emitió ningún sonido. Se quedó mirando avergonzada. Isabella en cambio se recompuso con sorprendente rapidez. Se puso de pie y ofreció una sonrisa forzada y educada. Hola, dijo Delila dando un paso al frente y extendiendo la mano intentando disimular la incomodidad. Soy Delila, la compañera de piso que claramente debería haber escrito primero. Isabella le estrechó la mano con firmeza. Isabella, encantada de conocerte. Te he visto por el campus con Grace. Igualmente, respondió Delila con naturalidad. Le lanzó a Grace una mirada significativa y burlona. Isabella adoptó una actitud profesional en un claro intento de controlar la situación. Bueno, en cualquier caso mi contrato como profesora invitada en la universidad terminó la semana pasada, así que me alegra saber que no hay posibles conflictos de interés, dijo Delila con una sonrisa aún más amplia. ¡Qué lástima!, exclamó con un tono de pura picardía. Supongo que esto significa que Grace volverá a faltar a clase. La compostura de Isabella finalmente se quebró. Un leve rubor le subió por el cuello al mirar a Grace, quien deseaba con todas sus fuerzas que la tierra se la tragara. Me tengo que ir, dijo Isabella rápidamente. No, quédate, insistió Delila desapareciendo ya en su habitación. No se preocupen. Solo vine a buscar el cargador de mi portátil, nada más. Enseguida me voy. Reapareció un instante después con el cargador en la mano y le saludó alegremente con la mano. Que se diviertan. No hagan nada que yo no haría. Y con un último guiño insoportable se fue. La puerta se cerró tras ella con un clic. El silencio que siguió fue de alguna manera aún más insoportable. Isabella se quedó paralizada junto al sofá con el abrigo aún en la mano. Grace por fin encontró su voz. Por favor, no te vayas, dijo con voz de súplica. Isabella la miró y la vergüenza en su rostro se fue transformando poco a poco. Una pequeña sonrisa a regañadientes se dibujó en sus labios. Tu compañera de piso es aterradora. No te imaginas, dijo Grace sintiendo un gran alivio. ¿Vamos al cine?, preguntó. Algo increíblemente tonto para borrar los últimos 5 minutos de nuestra memoria. Isabella soltó una risita, dejó el abrigo y se recostó en el sofá, esta vez un poco más cerca de Grace. Dijo, suena como una idea perfecta. La película parpadeó en la pantalla. Una comedia de acción sin sentido que habían elegido precisamente por su falta de sustancia. Ninguna de las dos la estaba viendo. El fantasma de la interrupción de Delila aún flotaba en el aire, una capa de incomodidad cubriendo el tenso silencio. Isabella dibujaba figuras en su copa de vino y Grace fingía estar interesada en una persecución de coches. Finalmente Grace exhaló y cogió el mando a distancia, pausando la película. La habitación se sumió en un silencio más suave, interrumpido solo por el zumbido del tocadiscos. Vale, dijo girándose para mirar a Isabella, que estaba sentada en el sofá. Antes de que mi compañera de piso decida volver a por su libro de texto olvidado o un riñón de repuesto, deberíamos establecer algunas normas básicas. Isabella arqueó una ceja con un destello de diversión en los ojos. ¿Normas? ¿Acaso piensas redactar un programa para nuestra relación, Grace? Oye, tú eres la profesora. Supuse que apreciarías un enfoque estructurado, bromeó Grace inclinándose un poco hacia ella. Así que primera regla. ¿Puedo coquetear contigo? Una sonrisa lenta y deliberada se dibujó en los labios de Isabella. Podrías, dijo en voz baja. Pero eres pésima coqueteando. Grace soltó una risita imperturbable. Se acercó aún más, reduciendo la distancia entre ellas a centímetros. Ah, sí. Déjame intentarlo de nuevo. Se inclinó hasta que sus labios estuvieron justo al lado de la oreja de Isabella. Entonces, según las reglas, ¿puedo besarte ahora mismo? A Isabella se le cortó la respiración. Un suave, casi inaudible sí escapó de sus labios. El beso que siguió fue lento y seguro. Cuando finalmente se separaron, Grace no se apartó. Recorrió con sus labios la mandíbula de Isabella, deteniéndose en la piel sensible de su cuello.
Y aquí, susurró y su cálido aliento provocó un escalofrío visible en Isabella. ¿Está permitido esto? Sí, susurró Isabella inclinando la cabeza para que Grace tuviera mejor acceso. Y mordiendo murmuró Grace contra su piel rozándola apenas con los dientes. Isabella dejó escapar un pequeño suspiro. Sí a mordiscos, susurró con voz temblorosa. No a chupetones. Grace sonrió contra su cuello y le dio un mordisquito suave y juguetón antes de acariciar la zona con la lengua. Su mano, que había estado apoyada en el sofá, comenzó un lento recorrido trazando una línea desde la mejilla de Isabella por su brazo hasta su cintura. «¿Y si te tocara?», murmuró deteniéndose y rozando con los dedos la tela del suéter de Isabella. La única respuesta de Isabella fue un suave gemido mientras su cuerpo instintivamente se acercaba más. «Sí», logró decir. Grace volvió a acercar sus labios al oído de Isabella bajando la voz a su registro más bajo e íntimo. «¿Puede mi mano subir más?», sí, susurró Isabella cerrando los ojos. «Puede». La mano de Grace comenzó su lento ascenso rozando con los dedos las costillas de Isabella. Sintió como el cuerpo de Isabella se tensaba de anticipación, como su espalda comenzaba a arquearse ante el contacto prometido mientras la mano de Grace subía cada vez más deteniéndose justo antes de llegar a su. El aire estaba cargado de deseo, necesidad, la exquisita tensión del momento. Grace se apartó lo justo para mirar el rostro de Isabella con un brillo travieso en los ojos y entonces le hizo cosquillas. Isabella abrió los ojos de golpe con un grito de sorpresa, su cuerpo se convulsionó no de pasión sino con una repentina e incontrolable carcajada. «Grace», gritó intentando en vano apartar las manos mientras Grace le lanzaba un ataque de cosquillas en las costillas. Tú. Para». La tensión cuidadosamente construida se hizo añicos en un millón de pedazos de risitas sin aliento y desenfrenadas. Isabella se retorcía de risa en sus brazos y Grace no pudo contener la suya cuando finalmente cedió, atrayéndola hacia un abrazo desordenado y reconfortante. «Regla número 2», susurró Grace acurrucándose en su cabello. «Yo siempre mando en la diversión».